Esta reunión está siendo grabada. En el nombre de Dios y de la patria damos inicio a esta sesión de la Comisión de Salud. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Sí, señora presidenta. Se ha tramitado a esta Comisión de Salud un proyecto de ley iniciado en moción que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlos públicamente. También hay una comunicación de la investigadora del CEP, señora Carolina Velasco, con que remite un resumen de la presentación que hará en la sesión de hoy, titulada Propuestas para una reforma integral del Fondo Nacional de Salud. Solicitudes de audiencia hay dos. Primero, el doctor Rubén Avendaño Herrera, del Laboratorio de Patología de Organismos Acuáticos y Biotecnología Acuícola, solicita ser recibido para dar su opinión acerca del proyecto de ley sobre resistencia antimicrobiana. Y la presidenta de la Asociación Gremial de Banqueteros y Centros de Eventos de Chile, señora Sofía Jotar, y el presidente de la Multigremial de Emprendedores de Chile, señor Juan Pablo Suet, solicitan audiencia para informar acerca del perjuicio económico y social de la falta de normalización de ese rubro y sobre las razones técnicas que ha expresado el Ministerio de Salud con el objeto de poder incluirlos en el plan paso a paso. Cabe hacer presente de que la sesión que se celebran en forma conjunta los días jueves, la Comisión de Salud y la de Desafíos del Futuro, tenía previsto tratar precisamente este tema sobre el impacto en el sector turismo. No sé si a la presidenta le parece que pudiera también invitarse a estas personas a esa sesión del jueves. Sí, quedamos en eso, ¿eh? Efectivamente, don Fernando, esa es la idea y entiendo que ya las habían contactado informalmente Carolina Vivanco, así que habría que hacerle la invitación formal. Presidenta, a mí me parece muy bien que vayan estos mismos personajes que siempre tienen acceso a todas las reuniones. El SUET estuvo en la Comisión de Hacienda 2 veces, estuvo en el hemiciclo. Invitemos también a gente de regiones. Acá la gastronomía, el turismo está en el suelo. ¿A usted le consta, presidente, cómo está Magallanes, cómo está Aysén, los lagos, los ríos? Entonces, ¿por qué estos señores se preocupan solamente de la parte central del país? Sí, yo justamente se le iba a plantear, senador, en particular, además, en nuestras regiones. Yo ayer estuve con la gente de Natales, entonces que pudieran, y les pedí que participara alguien en representación de la región de Punta Arenas y de Natales el jueves. Así que yo le pediría que pueda invitar a algún representante de la región. Ya, conforme, porque, claro, ellos tienen acceso a las autoridades de gobierno. Pero además somos las regiones que más hemos tenido cuarentena, donde la actividad turística y gastronómica es un pilar fundamental de la economía. Entonces, me parece que hay que ver cómo se convive con el COVID. O sea, las cuarentenas tan extendidas, el mismo ministro ayer reconocía que finalmente no funcionan. Claro que aquí las medidas sanitarias no van a funcionar si la parte de economía, de Hacienda, no les tira un salvavidas también. Sí, estamos de acuerdo. Así que han invitado todos para el jueves. De acuerdo. Anotado, presidente. Hacemos pasar a los no, pasar de la cuenta. Sí. Evelyn, ¿puedes hacerlos ingresar, por favor? Sí. El primer punto de la tabla es el proyecto sobre cigarrillos electrónicos. Está invitado el representante de la Asociación de Consumidores de Vapeadores. Perdona, antes, esto es el asunto de salud es este jueves. Sí, los jueves, sí. Pasado mañana, ya, ok. Sí, pasado mañana a las 12 del día. Y ahí estamos también con el Consejo Asesor, participa el Colegio Médico, el mundo científico. Ok. Damos la bienvenida. Carolina Velasco, el CEP, Marcelo Mozo nos acompaña también con Luis Brito. Vamos a partir por el primer punto de la tabla y ahí saluda a Ignacio Leiva. Él nos habían pedido desde la Asociación de Vapeadores, ¿no es cierto?, de consumidores, de vapeadores, que pudiéramos recibirlo. Vamos a hacer la audiencia inicialmente. La idea es que pueda hacer una breve exposición y después vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es la reforma FONASA, donde quedaron pendientes las consultas al director de FONASA y escuchar la propuesta del CEP. Esa es la tabla de hoy día. Así que te damos, Ignacio, la palabra para que nos cuente brevemente tu opinión sobre el proyecto.
Tienes que El micrófono, por favor. activar el micrófono. ¿Aló? No sé, ¿me escuchan ahí? Ahí se escucha perfecto. Muchas gracias, Presidenta. Primero quiero agradecer la intención de legislar. Quiero que ustedes sepan que nosotros queremos que se legisle, que se regule el tema del cigarrillo electrónico. Queremos que los usuarios puedan acceder a equipos que protejan su salud, que se vea que estos dispositivos cumplan con estándares internacionales como es la Unión Europea, por ejemplo. Queremos proteger a la gente del mercado informal, queremos proteger a los menores de edad. En eso nosotros concordamos con la visión de que es necesario proteger a los menores. Y quiero partir presentándome, porque creo que es importante también conocer los intereses. Así como muchas veces se pide un disclosure de interés, quiero explicar por qué estoy yo aquí. Hace muchos años atrás, mi hermana menor sufrió de un cáncer no vinculado al cigarrillo tradicional. Vi cómo mis padres envejecían rápidamente, cómo la familia sufría, viví de cerca qué es lo que tener un pariente con cáncer. Mi hermana luchó 2 años en contra del cáncer, en una lucha muy, muy dura. Y cuando mi hermana se mejoró, a la semana de que la familia había logrado pasar el proceso, el terrible proceso de tener a un miembro con cáncer, me descubrieron un cáncer a mí. Y creo que el momento más difícil de mi vida fue decirle a mi mamá que el tema partía de nuevo. Aquí yo no solamente veo el tema de la muerte del fumador, veo el sufrimiento de millones de familias que se ven afectados por cáncer, y el cigarrillo electrónico es el principal creador de cáncer en el mundo, y podríamos evitar 7 millones de muertes, que es la cantidad de gente que muere en el mundo por culpa del tabaco tradicional. Yo represento a la comunidad de Chile No Fuma Vapea, también represento a la agrupación ASOVAPE Chile, que es la Asociación de Consumidores de Vaporizadores, que en total somos alrededor de 8.000 vaperos, exfumadores. Además pertenezco a la Asociación Internacional ARDT, que es la Asociación por la Reducción de Daños del Tabaquismo, que reúne a 14 países de Latinoamérica, Centroamérica y España. No hay nada más lejano a mí que querer representar los intereses de las tabacaleras. Yo partí fumando a los 11 años. En el momento que dejé de fumar, fumaba 2 cajetillas al día, y gracias al cigarrillo electrónico, a pesar de haber intentado con todas las otras formas, probé con Chantix, probé con hipnosis, probé con psicólogos, probé de todas las formas posibles de dejar de fumar y no tuve opción. Finalmente encuentro el cigarrillo electrónico, en 2 días dejé de fumar y hace 10 años que no fumo. Pero hay que entender que los vaperos o los fumadores somos potenciales fumadores para siempre. Al fumador le basta una excusa para no dejar de fumar. Lo mismo pasa cuando hay una excusa para volver a fumar. Si la autoridad da el mensaje de que esto es igual, estamos desincentivando a la gente que cambie por un producto mucho menos dañino que el tabaco tradicional. Ahora bien, me gustaría partir, luego de esta explicación, me gustaría contarles que, también es importante, ASOVAPE no representa tampoco los intereses de la industria, sean o no sean tabacaleras. Hay ciertos usuarios de nuestra asociación que tienen vínculos con tiendas de cigarrillos electrónicos, y esos usuarios automáticamente pierden el derecho a voz y a voto. Así de alejados estamos nosotros. Nosotros somos una sociedad civil legalmente constituida, nuestros estatutos están en el Ministerio de Economía. Con respecto a algunas cosas que se han dicho durante la comisión, quiero ser tajante en decir que el cigarrillo electrónico no le aplica el convenio marco. Primero, por una simple razón: el cigarrillo electrónico no contiene tabaco en ninguna de esas formas, en ninguna de sus partes contiene tabaco. Es cierto que existe la opción de utilizar nicotina, pero la nicotina no solamente se encuentra en el tabaco, la nicotina está en la papa, el tomate, la berenjena y muchos otros productos, y no por eso estos productos van a ser incluidos en una ley de tabaco. Y ojo que la nicotina además es opcional, y el cigarro electrónico da la opción al fumador de ir bajando la dosis de nicotina. En segundo lugar, el cigarrillo, ¿qué
quiero ser súper claro en que no es un producto de tabaco, y incluso durante la COP7, que es el convenio de las partes, que es cuando se juntan los 180 países que suscribieron al convenio marco, en el COP7 y fue ratificado en el COP8, el cigarrillo electrónico fue ratificado como un producto de no tabaco. Sí se puso en el COP7 y en el COP8 a los calentadores de tabaco, que es otra tecnología, como un producto de tabaco, pero el cigarrillo electrónico por el convenio marco está ratificado como un producto no tabáquico. Además, el convenio marco tiene 3 objetivos principales y los 3 objetivos principales los cumple el cigarrillo electrónico. Reducir la cantidad de fumadores. Hay 65 millones de vaperos en el mundo actualmente. Eso quiere decir que 65 millones de personas dejaron de fumar gracias al cigarrillo electrónico. Es increíble lo positivo que puede ser como una puerta de salida del cigarrillo electrónico. Segundo, liberar los espacios de humo. El cigarrillo electrónico no tiene vapeador pasivo. Hay varios estudios, el más importante fue hecho por el CSIC, que es el centro de estudios más importante de España y el tercero más importante de Europa, donde se demostró que no hay daño para la persona que comparte espacios con un vapero. Y el tercero es entregar la mejor calidad de vida posible a las personas. El cigarrillo electrónico es 95% menos dañino que el cigarro tradicional, y eso no lo decimos nosotros, no lo dice la industria, no lo dice las tabacaleras, lo dice el Real Colegio Médico de Inglaterra. Que no solamente eso, además se ha dicho profusamente por los medios y también se ha dicho en la comisión que el cigarrillo electrónico está siendo prohibido en todo el mundo. La verdad es que eso está muy alejado de la realidad. Países como Inglaterra y Francia, ambos firmantes del convenio marco, para dejarlo claro, y participantes del COP9, han tomado el cigarrillo electrónico dentro de sus políticas de salud pública. En el caso de Inglaterra, que si no es la mejor, es una de las mejores sistemas de salud públicos que hay en el mundo, han tomado el cigarrillo electrónico como una herramienta en la reducción de daño, y hoy en hospitales públicos de Inglaterra hay tiendas de cigarrillo electrónico adentro de los hospitales, para que los doctores puedan decirle a sus pacientes, baje al primer piso y compre automáticamente un cigarrillo electrónico. Se han hecho campañas regalándole cigarrillo electrónico a la gente. Pero, volviendo al tema de que esto supuestamente se está prohibiendo en todo el mundo, voy a tomar el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda partió prohibiendo el cigarrillo electrónico por ahí, por el 2013. Tuvieron un proceso de prohibición bastante largo, pero cuando la ciencia empezó a avanzar y empezó a aparecer la evidencia científica de que el cigarrillo electrónico podía reducir los daños de manera significativa, Nueva Zelanda en primera instancia dio pie atrás a la prohibición, pero no solo eso, hoy día Nueva Zelanda lo toma como Ministerio de Salud y insta a los usuarios a salir del cigarrillo y cambiarse al cigarrillo electrónico con campañas reales, con campañas llamando a los usuarios por televisión, por radio, con material impreso. Por lo tanto, ojo, porque si bien hay países donde hay una intención prohibicionista, muchísimos otros han avanzado totalmente hacia el ámbito contrario. Eso también nos lleva a decir que el convenio marco, además, en el artículo 64 de las directrices del convenio marco, dice que todos los países que hayan firmado el convenio marco deben analizar las situaciones exitosas de otros países, de los países que hayan aplicado políticas que hayan sido efectivas. En este caso, nosotros, por estar adscritos al convenio marco, tenemos la obligación como país de ver qué es lo que está pasando en Inglaterra y en Francia, por ejemplo, con respecto a la reducción de daño y los excelentes avances que ha tenido la reducción de daño. Es importante señalar que el cigarrillo electrónico es una puerta de salida al tabaco, no tiene nada que ver con el tabaco, sí tiene que ver en el sentido de que el fumador puede continuar con su proceso sin sufrir angustia, sin sufrir el dejar de fumar. Quiero ser súper claro en que el cigarrillo electrónico ha sido totalmente demostrado por la ciencia que es muchísimo menos dañino que el cigarro tradicional. Pero además de eso, muchos de los estudios que se daban por ciertos hace algunos años atrás han demostrado ser falsos y han sido refutados por la comunidad científica internacional. Por ejemplo, el caso del estudio de Stanton Glantz que decía que el cigarrillo electrónico podía producir infartos. La ciencia internacional refutó este estudio porque encontraron que
muchísimas de las personas que estaban en este estudio habían sufrido los infartos 2, 5 y hasta 10 años antes de haber tocado un cigarrillo electrónico. Lo mismo pasa con los estudios que dijeron que el cigarrillo electrónico tenía mayor cantidad de metales pesados. Y no es que esto lo refuten las tabacaleras. Por ejemplo, los dos estudios que estoy hablando fueron refutados por el doctor Konstantinos Farsalino, un doctor griego que está dentro del 0,01% de los estudiosos, médicos estudiosos más importantes del mundo con mayores menciones en otros estudios, es decir, en una de las fuentes más confiables, pertenece al 0,01% de las fuentes más confiables del mundo. Es importante entender que el cigarrillo electrónico es reducción de daños. Nosotros no decimos que el cigarrillo electrónico sea 100% inocuo. Lo que nosotros decimos es que una persona que fuma debería cambiarse y la autoridad debería instarlo a cambiarse a una alternativa de reducción de daños como el cigarrillo electrónico. Esto salva vidas. Existen 65 millones de vapeadores en el mundo. En 15 años no ha muerto una sola persona. Pero ¿cuál es el problema de la falta de regulación o las regulaciones prohibitivas? Tenemos lo que pasó en Estados Unidos el año 2019 con estas mal llamadas o inventadas EVALI, donde se dijo que un montón de gente había muerto por culpa del cigarrillo electrónico. Nosotros a los 2 días ya decíamos, esto no puede ser culpa del cigarrillo electrónico, y finalmente la FDA y la CDC terminaron aceptando y desvinculando totalmente al cigarrillo electrónico, pues se descubrió que usuarios habían puesto en cigarrillos electrónicos material concentrado de THC contaminado con acetato de vitamina E, lo que produjo las enfermedades. Pero esto fue comprado a narcotraficantes, a un mercado negro. No tiene absolutamente nada que ver con el cigarro tradicional. Por eso es importante regular, por eso es importante abrir y custodiar que lo que reciban los consumidores y los usuarios sean productos que vayan en son de proteger su salud. El tipo de regulación o la falta de regulación que tenemos hoy día es muy mala por lo que mencioné al principio. Nosotros queremos una regulación justa que proteja al usuario, pero lo más importante es que esta regulación debe ser proporcional. No podemos incluir en la ley de tabaco un producto que no tiene tabaco. No podemos aplicarle a un producto que es 95% menos dañino que el tabaco tradicional, las mismas restricciones y los mismos problemas. ¿Cuál es el problema? Como decíamos, el fumador es un fumador en potencia para siempre. Basta con que usted le quite el cigarrillo electrónico al fumador o a ese que está en proceso de dejar de fumar, si la autoridad le dice, estos son lo mismo, los dos matan. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que la gente que fuma no se pase a un modo a una herramienta de reducción de daño y los estamos forzando a seguir matándose. Al mismo tiempo, se ha dicho que nosotros representamos la industria del tabaco. Esta ley, este proyecto de ley, con las indicaciones que se han hecho, se ha transformado no en un proyecto anti-tabaco, se ha transformado en un proyecto anti-vapeo, pro-tabaco, y quiero ser claro, este proyecto es pro-tabacaleras. Los que pueden estar más contentos con un proyecto como este son las tabacaleras. Las tabacaleras son un agente o un personaje nuevo en la industria del vapeo. Ellos en un principio no tuvieron ningún interés con el cigarrillo electrónico. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que el mercado estaba siendo arrasado por el cigarrillo electrónico, ellos entraron en la industria. Hoy día, con este proyecto, se le quita ese incentivo, incluso a las tabacaleras. Para ellos es mucho más fácil seguir vendiendo cigarrillos, pero hoy día se le han forzado a ello. Te pido que vaya redondeando tu exposición. Has puesto ya sobre la mesa la mirada que tienen. Yo entiendo que también han conversado con algunos de los senadores. No sé si sobre eso hay alguna propuesta que quieran hacer en detalle del texto. Primero, nuevamente agradecerle a la comisión habernos escuchado. Creo que he podido en estos pocos minutos dar una idea de cuál es nuestra posición. Obviamente hay una cantidad de información muy importante que nos gustaría entregar. Nos encantaría poder participar, nos encantaría poder dar nuestra opinión. Por ejemplo, hay ciertos puntos donde se ataca la libertad de mercado, hay otros puntos donde se ataca la libertad de expresión, hay otros puntos, y uno de los más importantes
aquí es la censura frente a cosas que son la ciencia. Hoy día estamos tratando de censurar la ciencia cuando se dice que se va a prohibir que alguien diga que el cigarrillo electrónico es mejor que el cigarrillo tradicional. ¿Qué es eso? ¿Vamos a prohibir que lo que dice el Colegio Real de Médicos y lo que dicen los estudios científicos lo puedan repetir las personas? Hay varias cosas que a nosotros nos preocupan, pero lo más importante, este es un producto que salva vidas, no que mata gente. No hay ni un solo muerto. Y lo que sí quería... Lo que yo te pediría, Ignacio, es que nos puedan hacer llegar esas observaciones, lo habíamos planteado cuando nos hicieron la solicitud, por escrito, te fijas, para que sean considerados por los distintos colegas. Nosotros estamos ya en la discusión en particular, nosotros en la votación. Hemos hecho excepción en esta etapa en recibirlos en audiencia. Agradecerte la presentación. Carolina, dame la palabra. Llegan las observaciones. Senador Girardo. No, mira, es que yo encuentro que es lamentable que se acepte el lobby de esta empresa y se falta la verdad. Lo mismo hizo Philip Morris cuando vino a mentir acá diciendo que la cajetilla plana aumentaba el tabaquismo en Australia, y estaba justamente la directora OPS que demostró lo contrario con estudios. Yo le acabo de enviar a Carolina y a Rabín el documento del convenio marco que señala justamente en el punto 19 que se debe regular este tipo de productos porque no son inocuos. Entonces a mí no me gusta que se falte a la verdad, menos en una comisión del Senado. La información respecto a este médico, ustedes lo pueden googlear, está absolutamente cuestionado este profesor griego, justamente por estar vinculado a Philip Morris. Y por lo tanto, yo considero, Presidenta, que, mire, hay que tener mucha tolerancia, y tolerancia para que se diga que estos no son productos que están vinculados al fumar. Lo que están haciendo estas compañías es hacer gente que no fumaba, a partir justamente de que creen de esta mentira, de que este producto inocuo empiezan a fumar, y particularmente las personas más jóvenes. Y esto es parte de la estrategia de las tabacaleras, porque saben que cuando los niños y niñas o personas adolescentes empiezan a vapear, es el camino para que después pasen al consumo de tabaco. Eso es universal, y por eso que hay una restricción, y por eso que la Organización Mundial de la Salud plantea esto. Yo tengo a la un encuentro de la Organización Mundial de la Salud justamente sobre tabaco, y justamente para discutir estos temas. Es un encuentro internacional organizado por OPS, Organización Mundial de la Salud, y justamente tiene que ver con el lobby encubierto que están haciendo la industria del tabaco y la industria de los cigarrillos electrónicos y esta industria del tabaco calentado. Entonces, yo, Presidenta, mire, yo hice un cuestionamiento porque el artículo 5 de la ley marco cuestiona el recibir a este tipo de agentes de lobby, pero yo considero que es muy lamentable que acá se digan cosas como esto no está regulado, que no está planteado en la ley marco, que es falso, por eso les mandé el documento, y que se propongan, y ustedes lo pueden googlear si quieren, a este médico que está totalmente cuestionado justamente por sus vínculos con Constantino Farsalino. Nosotros lo conocemos muy bien los que estamos en la lucha contra el tabaco. Hay algunos actores que se disfrazan de científicos, hay algunos que lo hacen en comida chatarra, que son internacionalmente conocidos, otros lo hacen en la defensa del tabaco. Bueno, y el más conocido, que trabaja justamente y financiado por las tabacaleras, se llama Constantino Farsalino, y si ustedes quieren pueden hacer y les podemos entregar la información justamente de sus vínculos con las tabacaleras. Entonces yo, Presidenta, estoy de acuerdo con ustedes, ya pudieron expresar su opinión. Me gustaría contestar. Y yo le pido, Presidenta, que pasemos a otros temas. De verdad, no es mi ánimo hacer debate. Yo hubiera preferido que esta reunión no hubiera existido, porque daña la credibilidad de nuestra institución, el rol de nuestra institución, y dediquémonos a temas sustantivos, Presidenta. Yo le envié a usted y a Rabín el documento del convenio marco, y si quieren le envío la referencia que hizo ese hecho acá de este pseudo defensor de la vida que es Constantino Farsalino. Yo voy a dejar hasta acá, Ignacio, esta audiencia. Nosotros efectivamente en forma excepcional lo hemos recibido, pues no queremos que quede la sensación de que aquí no se escuchó a alguno de los actores. Queda abierta la disposición para que nos puedas hacer llegar observaciones.
Todos tenemos la convicción y por algo aprobamos en general la idea de legislar del proyecto, de que se requiere una regulación. Nos corresponde al Parlamento escuchar las distintas miradas y en esta etapa a cada uno de los senadores ponderar las indicaciones y trabajarlas. Hay una preocupación que compartimos todos respecto del efecto nocivo del tabaco y también del efecto de los vapeadores, y nos parece que sobre eso tiene que haber una regulación. Así que vamos a pasar al siguiente punto de la tabla, Ignacio. Te hemos escuchado en tiempo suficiente. Mira, tenemos ahora el informe del CEP, a quien le dimos 10 minutos, es un trabajo largo. Quiero ser respetuosa también con la invitación que les hicimos. Ignacio, queda abierta el espacio para que puedas entregarnos observaciones al texto. Te agradecemos el haber participado hoy día. Y pueden seguir, como siempre, la discusión del proyecto, que aquí a los colegas les voy a pedir que puedan revisar la propuesta que han trabajado nuestros asesores para que la podamos votar en la próxima sesión. Bien, Presidenta, sigamos adelante. ¿Me escuchas? Vamos Perdón. a pasar al segundo punto de la tabla, Ignacio. ¿Me da un solo segundo para poder contestar a lo que se acaba de decir? Porque No, por eso es importante. Cerramos Yo no acá. represento a las tabacaleras, es un insulto para mí. Pero, Ignacio, lo dijiste, quedó claro, quedó Ok. consignado. Este no es un espacio para abrir debate. Hemos Ok. escuchado respetuosamente tu Yo le postura, agradezco. también la de los senadores, e insisto, está abierta a disposición si nos quieres enviar más antecedentes a los senadores de la comisión. Así que Yo le agradezco, Presidenta, y le agradezco a los demás senadores la oportunidad de haber podido exponer. Esperamos de todo corazón que se vea el tema de Inglaterra, de Francia, y se entienda que no representamos a las tabacaleras, vamos a ser nosotros los más. Ya lo ha señalado Está muy Ignacio. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, está liberado y pasamos Muchas gracias al senador Rabindranath. Muchísimas gracias, senador. al segundo Muchísimas punto gracias. de la tabla. Teníamos nosotros considerado el poder hacer una ronda de preguntas a Marcelo Mozo como director de FONASA. No sé si prefieren eso o pasamos directo a la presentación del CEP y después hacemos un diálogo entre todos, haciéndoles consulta a Carolina. Ellos tienen un trabajo que han hecho transversalmente también respecto de FONASA. Presidenta. Marcelo. Sí, si me permite. En la sesión pasada yo tenía una presentación en la cual me quedaron 4 láminas que le pediría si es posible que pudiese terminar esa presentación y ahí sí dar espacio a las preguntas, porque me faltaron cuatro láminas nada más. Y le digo que no. Adelante, no, por favor. La presidenta con mano de hierro, está muy bien. Por favor, adelante. Así nos sirve para retomar la conversación. Ya. Muy bien, muchas gracias. Primero, saludar a la senadora von Baer, el senador Chaguán, el senador Girardi, estaba el senador Quintero, no lo veo ahora, pero también saludarlo. Quiero compartir la pantalla, entonces. Ahí está. Y vamos a ir a la presentación. Bueno, tal como lo comenté, Presidenta, la semana pasada estuve exponiendo los distintos aspectos del proyecto, que en esta lámina que he puesto ahora se resumen de alguna forma. Hablé sobre la creación de FONASA del año 79, lo que ocurrió después en términos de leyes, desde la creación del GES en 2005, más adelante la creación de otras leyes particulares. Luego hablé respecto a que este proyecto está abarcando estas grandes necesidades que hemos tenido durante este tiempo y en las cuales lamentablemente no hemos podido ponernos de acuerdo en términos de avanzar, y que tenía que ver con el acceso a la salud, la oportunidad en tiempo adecuado, la protección financiera y lo que las personas identifican en distintas encuestas y también en sus manifestaciones como un trato digno. El proyecto abarca soluciones para tratar de tomar esas 4 grandes temas, grandes necesidades de la población. Explicamos de alguna forma los roles también de las actuales instituciones y lo que el proyecto no plantea modificar, como por ejemplo el rol de gestor de los servicios de salud, y cuáles sí plantea reformar, como el rol de FONASA en términos de dejar de ser una caja pagadora. Expusimos también los 6 principales ejes de la reforma,
en la instalación de un plan de salud universal con sus derechos y garantías, el rol y gobernanza de FONASA, el modelo de atención con el establecimiento de redes, de prestadores, la reforma a la modalidad de libre elección y el seguro de medicamentos. Finalmente, lo que alcancé a describir en esa exposición fue en detalle el Plan de Salud Universal. ¿Qué era? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se elaboraba? ¿Qué garantías y derechos comprende? Y la red de atención. Esto era un resumen de lo que había planteado en la sesión anterior y con eso paso entonces a las últimas 4 láminas que tenía en esa exposición, que tiene que ver con el detalle de los aspectos que me faltaba comentar. El primero es el rol y finalidad de FONASA. Aquí estamos dándole un rol muy distinto a FONASA respecto a lo que ha tenido hasta ahora, a excepción de lo que está en el GES, donde sí actúa como un asegurador. Estoy aquí copiando el artículo 49C nuevo del proyecto de ley, que dice de que FONASA va a tener por objeto asegurar el otorgamiento del Plan de Salud Universal al que tendrán derecho sus beneficiarios. Entonces, lo primero aquí importante es que FONASA tiene este rol de asegurar un otorgamiento de un plan a sus beneficiarios. Es poner por primera vez en el centro a las personas y decir que hay alguien que se tiene que preocupar de que ese plan de salud sea entregado en todos sus derechos y todas sus garantías a los beneficiarios. Y asimismo, dice, deberá velar por el debido cumplimiento de las obligaciones de acceso y cuando corresponda de oportunidad de los servicios definidos en dicho plan. Esto está expresado en el nuevo artículo 49C, también se reafirma en el 50B y en el 116. Consecuente con esto también, lo que hacemos es modificar las atribuciones de la Superintendencia de Salud. Otro de los temas que se ha hablado es que la Superintendencia de Salud tenga potestad sobre FONASA, así como lo tiene sobre el mundo de las aseguradoras privadas de salud. En ese sentido, hoy día la Superintendencia de Salud tiene una gestión de fiscalización preponderante en el GES para FONASA. Sin embargo, aquí, al tener el GES ampliado en todo el rol del Plan de Salud Universal, entonces pasa a fiscalizar todo el Plan de Salud Universal. Y con esto, entonces, fiscaliza el correcto otorgamiento del mencionado plan. Otro de los aspectos importantes es la gobernanza de FONASA. Aquí estamos cautelando 2 temas. Primero, un consejo directivo para tratar de hacer de que las distintas directrices de FONASA sean tomadas a través de un sistema colegiado, es decir, un consejo directivo, y que a su vez exista participación ciudadana por ejemplo, agrupaciones de pacientes, a través del Consejo Consultivo. Se establecen entonces estas 2 entidades, el Consejo Directivo por un lado y el Consultivo por el otro, que ambas tienen roles, tienen sus diversas facultades y además están expresadas en la ley cuál es el ámbito en el cual ellos se desarrollan. En el caso del Consejo Directivo, la propuesta está hecha de tal forma de que se compone de 5 miembros, dentro de los cuales el director de FONASA es uno de ellos, y el director de FONASA será el presidente del Consejo Directivo. Así está propuesto hoy en día en la ley, y el Consejo Consultivo está compuesto por 10 miembros, y hay un reglamento del MinSal que va a definir los procedimientos de designación, pero es de participación pública, es de participación de entidades relacionadas que pueden tener interés en estar acá. De esto se ha hablado en otros lados. Hay otras fórmulas de hacer una gobernanza distinta. Nosotros estamos abiertos a revisarla y en ese sentido este es un planteamiento, pero lo que queremos de fondo es un sistema colegiado para tomar las decisiones, transparente, con participación de no una sola persona como es hoy, y por otro lado participación de entidades o agrupaciones de pacientes o entidades relacionadas que puedan de alguna forma también dar a conocer sus opiniones en la gobernanza de FONASA. Luego está la reforma a la modalidad de libre elección. Hoy en día, como todos sabemos, la modalidad de libre elección es una especie de pago por prestación, fee for service, le dicen en inglés. En el fondo es un sistema en el cual las personas que quieren, bajo su libre albedrío, toman, si tienen la capacidad,
contratan un bono, una atención a través de la modalidad de libre elección, y los prestadores, nosotros ponemos un arancel y ellos se acogen al arancel si es que lo desean. Si no, no están en la modalidad de libre elección. En este caso, lo que estamos haciendo es modificando esto para tratar de tener una lógica de red que sea complementaria también al Plan de Salud Universal. Para otorgar estas prestaciones, tratándose de profesionales de la salud, bastará con que se inscriban, cuando son profesionales, personas naturales. Pero si se trata de establecimiento de entidades asistenciales, FONASA va a hacer una licitación pública y determinará los prestadores que pueden otorgar servicios en esta modalidad, y por lo tanto tendremos forma de convenios de pago con ellos, tendrán que trabajar con una cierta modalidad de solución integral, y vamos a tener también un sistema de licitación pública para que ellos se vayan incorporando, y vamos a ir entonces estableciendo situaciones que vayan además complementando y no estableciendo la situación actual que tenemos en la modalidad de libre elección. Por otro lado, en términos de la protección financiera de esta modalidad de libre elección, la bonificación que efectúe FONASA dice del proyecto de ley que no debe exceder al 60% del valor que corresponda a la protección financiera del Plan de Salud Universal. Es decir, si el Plan de Salud Universal tiene una cobertura del 100% o del 80% en algunos casos, bueno, esto no puede ser más allá del 60% de lo que estamos cubriendo en el Plan de Salud Universal. Es decir, también tiene una cautela en términos de que no demos la misma protección financiera que en el Plan de Salud Universal. Por último, Presidenta, está el seguro de medicamentos. Y en esto quería también comentar un par de cosas, porque la pregunta general es ¿por qué necesitamos un seguro de medicamentos si en el Plan de Salud Universal debería estar incluido todos los medicamentos hospitalarios ambulatorios? Lo primero es que es correcto, el Plan de Salud Universal está definido en base a soluciones de salud y por lo tanto ellas deben incluir los medicamentos hospitalarios y ambulatorios. Recordemos que hoy en día en el Plan de Salud Familiar, por ejemplo, en el GES, también en nuestros hospitales, tenemos inclusión de la mayor parte de los medicamentos ambulatorios y hospitalarios que existen, y por lo tanto, desde alguna forma hay cobertura completa. Sin embargo, de todas formas, las personas están gastando de sus bolsillos para efecto de comprar medicamentos. Las razones de eso no están tan claras, hay diversas hipótesis. Algunas tienen que ver con que a veces las personas acceden a la salud a través de, por ejemplo, la modalidad de libre elección y luego esa receta no les es válida dentro del sistema público para obtener los remedios. Otras veces dicen de que los medicamentos que le entregan los doctores no son necesariamente los medicamentos que están de alguna forma individualizados en el FOFAR, por ejemplo, en el Fondo de Farmacia o en el Plan de Salud Familiar o los que se entregan vía GES. Hay distintas razones. Hay a veces problemas de falta de especialistas para entregar ciertos tipos de medicamentos. Lo que es también una realidad y que muestro ahí esa página, ese gráfico de barra, es que independiente de las coberturas de los distintos sistemas, esto es solo Europa, lo que ustedes ven ahí, igual hay un gasto de bolsillo de las personas en términos de medicamentos en la farmacia. Independiente de lo que sea, siempre tienen un gasto de bolsillo. Entonces, ¿cuál es la idea de este seguro de medicamentos? Es que la FONASA pueda instalar un seguro con una cierta cobertura flexible que también la determina, cuáles son los medicamentos, los determina la misma entidad que determina el Plan de Salud Universal y lo que contiene. Es decir, no es FONASA el que instala esto, sino que el que actúa para que el seguro sea real. Sin embargo, se puede, entonces, en este caso la Subsecretaría de Salud Pública, la misma que determina el PSU, los que determinan qué tipo de medicamento, pero dice de que tiene que ser medicamentos ambulatorios, genéricos, y que estén en esta canasta de medicamentos del seguro, definido, como dije, por la Subsecretaría de Salud Pública para los beneficiarios de FONASA. Entonces, la idea es eso, es reducir a través de un mecanismo extra que tenga FONASA este gasto de bolsillo que ocurre independiente del tipo de plan y cobertura que tengamos de medicamentos. Además que
debemos entender de que el plan de salud universal es algo que va a ir creciendo en el tiempo, no necesariamente va a poder cubrir todos los medicamentos ambulatorios en un comienzo, por ejemplo, requerido. Así que esa es la razón por la cual hay un seguro de medicamentos instalado. Con esto termino, Presidenta, y solo a modo de corolario, poder plantear de que el proyecto de ley que estamos presentando lo que hace es plantear una reforma sustancial a FONASA, ¿no? Trata de recoger e incorpora todos los elementos que han estado en el debate nacional en los últimos tiempos, y lo que tratamos de hacer es centrarnos en las personas para resolver sus problemas. Tenemos entonces todo lo relacionado con la gobernanza de FONASA, el establecimiento de un plan de salud universal, el establecimiento de garantía, plazos máximos de resolución, un modelo de atención y prestación, la creación de redes, mecanismos de pago, precios, transferencias, y también para la atención primaria, reformulación de la modalidad de libre elección, establecimiento de un seguro de medicamentos, y todo esto en general, cuando ustedes ven cómo se conforma el plan de salud, cómo se conforma la gobernanza, es un proceso participativo, público y transparente. Yo tengo claro, con esto termino la presentación, Presidenta, yo tengo claro de que hay la mejor salida para uno u otro caso. Pero creo que los elementos sustanciales están y por lo tanto podemos discutir sobre ello, y de esa perspectiva, Presidenta, quiero, tal como lo hice ver en la Comisión de Salud de la Cámara, en su oportunidad, quiero hacer ver de que está toda la disposición del Ejecutivo a conversar cada uno de estos temas, porque creemos que las personas necesitan que establezcamos esto en esta oportunidad lo más pronto posible, porque es necesario. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Marcelo, director de FONASA. Le damos la bienvenida al ministro París también, que se ha sumado. Bienvenido, ministro. Yo no sé si quieren hacer consulta ahora, más bien le damos la palabra a Carolina Velasco que haga la presentación y después hacemos una conversación entre todos, ¿les parece? Carolina. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar al resto de los senadores, al ministro y al director de FONASA. Voy a compartir una pequeña presentación e intentaré hacerlo lo más... Ahí no sé si la pueden ver lo más rápido posible. Ya. Sí, la vemos bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hoy día vengo un poco a contarles en nombre de los participantes de una comisión conformada en el CEP en agosto del año pasado, del 2019, que surge un poco en la mirada de poder hacer algo en salud, porque los proyectos de ley veíamos que no avanzaban, sabemos que teníamos visiones distintas dentro de este equipo, pero respecto al modelo final, digamos, sobre todo en el tema de seguros, pero entendíamos que en cualquier camino el fortalecimiento de FONASA, que está a cargo hoy día de 3/4 de la población, era importante. Y eso fue lo que nos unió, digamos, a personas tan diversas. Ustedes pueden ver ahí, estamos los integrantes de la comisión, ahí estamos, no sé, hay gente convocada por el Centro de Estudios Públicos, pero hay gente que está desde Libertad y Desarrollo, hay gente de la Escuela de Salud Pública que representa también al Colegio Médico, etcétera. Por lo tanto, una voluntad de poder avanzar en este tema, porque consideramos todos que era muy importante poder fortalecer las atribuciones que tiene actualmente FONASA o que no tiene actualmente FONASA, para que realmente sea el garante de la entrega del plan de salud al que tienen derecho sus usuarios. Y en ese sentido, entonces, es que nos reunimos, luego surgió el proyecto, ¿cierto?, nosotros terminamos más o menos este trabajo en marzo, no pudimos presentarlo por la pandemia, pero sí entregamos un resumen ejecutivo en enero, justamente porque había sido presentado el proyecto de ley del Ejecutivo que buscaba los mismos objetivos, aunque nosotros teníamos algunos reparos que son los que me gustaría compartir con ustedes en pro de mejorar o quizás fortalecer alguna de las objetivos de este proyecto y que han sido expuestos previamente. Nosotros nos reunimos periódicamente, obviamente después del estallido social nos reunimos con mayor frecuencia aún, consideramos que la salud está dentro de los elementos más relevantes para la población y viene siendo así desde hace 30 años, está siempre dentro de las 3 prioridades y creemos que por lo mismo era relevante avanzar.
En ese sentido, nosotros quisimos escuchar a los diversos actores, tanto al director actual, ¿cierto? A Marcelo, que le agradecemos su exposición en la comisión, también a la directora previa, a Janet Vega, a funcionarios de DIPRES, a los propios funcionarios de FONASA, a los usuarios, la Comisión Nacional de Productividad, que también había hecho un estudio relacionado, etcétera, y en base a ello ya de 2 estudios que encargamos, ¿cierto? Que fue un análisis jurídico de las atribuciones que tenía FONASA actualmente y una revisión internacional sobre aseguradores públicos en otros países, es que entonces se generan estas propuestas. Nuestro diagnóstico, bien rápido, digamos, en una sola lámina, es que teníamos un sistema en general donde las funciones se confundían, donde el ministerio estaba ejecutando múltiples funciones y muy relacionado con la parte prestadora, pero incluso también con lo que tiene que ver con FONASA, con el nombramiento del director, que básicamente está influenciado por el gobierno de turno, y también donde una superintendencia de salud que no tenía las mismas atribuciones, lo acaba de explicar de alguna manera el director, ¿cierto?, de FONASA, de que no tiene las mismas atribuciones cuando se trata de fiscalizar que el plan de salud llegue a los usuarios de FONASA. Y respecto ya de FONASA propiamente tal, que es lo que este trabajo se centra, el principal diagnóstico tiene que ver con que FONASA no contaba realmente ni con la gobernanza ni con las herramientas para poder ser el garante de la entrega del plan de salud a sus usuarios. Ni siquiera la ley define su rol como asegurador, se basa hoy día en una dirección unipersonal que no es independiente del gobierno de turno, sino que, por el contrario, depende del gobierno de turno y de hecho es uno de los cargos que ha sido eximido hasta ahora del sistema de alta dirección pública. Y aparte de eso, entonces, tampoco se cuenta realmente con las atribuciones en diversos ámbitos para poder, FONASA mismo, el director de FONASA aquí presente lo sabe, para poder hacer exigibles ciertas condiciones o ciertas entregas a los propios prestadores que están participando de FONASA. Eso tanto en la modalidad institucional como en la modalidad de libre elección. En la libre elección, lo mencionaba el director, simplemente basta con inscribirse para ser un prestador y se reembolsa un pago por servicio. Y en la modalidad de atención institucional los convenios no son directamente con los prestadores, sino que pasan por el ministerio, que a su vez es el rector de todo el sistema, por lo tanto empieza ahí a haber una confusión de roles, ¿cierto? Porque es difícil para FONASA hacer exigibles aspectos que se han consignado con los prestadores cuando realmente el rector de FONASA es el dueño de los prestadores. Entonces ahí también hay una cosa que juega en contra de esta mayor robustez, digamos, de lo que puede ser FONASA como asegurador y persona o entidad, digamos, perdón, a cargo de la entrega del plan de salud. En la atención primaria de salud, y si lo que se busca es que entregue soluciones integrales a sus usuarios, hoy día FONASA no puede hacer absolutamente nada en relación con la atención primaria de salud. Los recursos los define el ministerio con el gobierno, con el Ministerio Interior, perdón, y la fiscalización de la entrega de esos recursos del famoso per cápita también tiene que ver con el Ministerio de Salud. Por lo tanto, FONASA no tiene ningún rol, no tiene cómo exigirle la atención primaria y tampoco tiene cómo, ¿cierto?, coordinar que la entrega de los servicios de salud entre atención primaria y la atención de mayor complejidad, llámese hospitalaria o de especialidad, sea continuo, sea coordinado. Tampoco existe información integrada, como por lo menos mediante esa vía poder mejorar la atención en salud, que es otro de nuestros déficits en general en el sistema de salud, y toda la parte, como quien dice, digital, se ha visto ahora en la pandemia más exigida y esperamos que eso también sea un avance que nos permita en el futuro contar con un mayor sistema o con una mayor integración del sistema, al menos en el nivel de información. Y finalmente también tenemos un problema con que, si bien FONASA puede fiscalizar, todo lo que es la entrega de prestaciones, diagnósticos, atenciones no garantizadas, dado que no se han dictado las normas para la entrega de estas prestaciones, entonces FONASA tampoco las puede fiscalizar. De esa manera tenemos un FONASA entonces con pocas atribuciones que no es capaz no porque no tenga la capacidad, porque no tiene las atribuciones de hacerse cargo de la entrega o de asegurar que a todas las personas les llegue, ¿cierto?, la atención ni a tiempo, ni que le lleguen, no sé, hasta los medicamentos. De repente nos encontramos con que no están en stock en la atención primaria o que hay esperas de horas. Entonces todo ese tipo de atribuciones que hoy día no cuenta FONASA, creemos que deben ser mejoradas y robustecidas. Las propuestas las dividimos en 3 ámbitos: en el marco de acción en el que se desenvuelve FONASA,
también hay en el ámbito del rol del gobierno corporativo y estructura de FONASA y en sus funciones y atribuciones. Respecto del marco de acción, creemos que el Plan de Salud Universal, que se propone también dentro del proyecto de ley de FONASA de enero, debe ser un proyecto de ley, debe ser un plan que llegue a toda la población, o al menos a toda la población que esté hoy día participando de la seguridad social. Hoy día el 97% de la población lo hace. Por lo tanto, el plan no puede ser solo para los integrantes o los beneficiarios de FONASA, sino que para todo el país. Esto obviamente requiere una transición, no es algo que pueda ocurrir probablemente en 1 o 2 años, pero sí se pueden establecer plazos, y esa es otra de las propuestas que tenemos nosotros en sentido de poder hacer una gradualidad o una transición gradual que permita contar con hitos claros en cada momento, con el financiamiento adecuado, y que de alguna manera permita ir cumpliendo etapas para que se pueda ir asegurando entonces el objetivo final de la entrega de un plan de salud para toda la población. Creemos que sí debe ser determinado por la autoridad, finalmente quien dirige al país obviamente es la entidad rectora, es el Ministerio de Salud, pero mediante una institucionalidad que asegure una mirada a largo plazo, una mirada sanitaria y que sea independiente. Y que unifique todos los distintos mecanismos que hoy tenemos de priorización, ¿cierto? Tenemos la GES por una parte, tenemos la ley de Cartesoto, el Fondo de Farmacia y varios otros más, incluso el propio arancel FONASA es otra forma de priorización de las prestaciones, y todos ellos van por caminos diferentes. Sería interesante y creemos muy eficiente poder unirlos en una misma entidad, ¿cierto? Que vaya determinando cuáles son los tratamientos más adecuados, los medicamentos más costo efectivos, etcétera. Y en ese sentido creemos que hay mejoras todavía al proyecto que actualmente está en discusión. Creemos que también el costo de este proyecto, de este plan, debe ser transparentado y público, en orden a que la población sepa que se cuenta, ¿cierto?, con los recursos apropiados para poder acceder a todos los beneficios que este plan incluye, y por eso probablemente no se puede entregar de un día para otro, y eso pasa por un costeo previo importante respecto de cómo sería y cuánto sería y cómo costaría en un escenario de eficiencia, ¿cierto?, entregar este plan de salud. Respecto a las funciones en salud, creemos que es importante que la función de rectoría, o sea, que el Ministerio de Salud sea una entidad que esté por sobre el resto de las entidades, y por tanto separada tanto de la función de aseguramiento como de la función de prestación, para que de alguna manera tenga una mirada que sea transversal país, ¿cierto? Y a su vez esto no le implique problemas a FONASA en cuanto a poder hacer exigencias a los propios prestadores, que por esencia son la red pública. Respecto a la entidad a cargo de los prestadores estatales, creemos que toda la parte que tiene que ver con inversión debiera estar a cargo de esta entidad. Actualmente es el Ministerio, pero eventualmente podría cambiar, y no en manos del asegurador. FONASA hoy día tiene que poder entregarse y ser el garante de la entrega del plan de salud a sus usuarios, pero no financiar, digamos, la inversión en los hospitales, sino que su centro tiene que ser la entrega del plan de salud de sus usuarios, que sus usuarios tengan una atención continua, etcétera, e integral. Respecto, y con esto termino el marco de acción, creemos que FONASA y en general el sistema de salud debe moverse en un marco de acción en el cual los principios de la seguridad sean los que rijan, es decir, donde las personas puedan acceder sin barreras económicas o geográficas o de ningún tipo al plan de salud, a lo que tienen derecho. Y en ese sentido creemos que es importante que exista un Consejo Nacional de Salud, similar a lo que ocurre hoy día con el Consejo Nacional de Educación. Esta es una propuesta un poco distinta, pero creemos que en el largo plazo o mediano plazo puede ser relevante que haya una entidad que esté velando, ¿cierto?, porque hay una mirada sanitaria y de largo plazo, más allá de los gobiernos de turno, con foco en las necesidades de la población, y especialmente si la entidad rectora actual no separa funciones. Respecto a la Superintendencia de Salud, ya se dijo, ¿cierto?, que pudiese tener una capacidad fiscalizadora de todo el plan de salud, en FONASA, y no solamente a lo que es GES, o no solamente a lo que es MAI, sino que a todo lo que tiene que ver con FONASA, tal como ocurre en el caso de las aseguradoras privadas, en donde además se les exige, ¿cierto?, no solo cumplir con las garantías, sino que una serie de otros aspectos, como puede ser solvencia, transparencia, información. La superintendencia hoy día tiene información muy acabada y muy detallada respecto del gasto en salud de las personas en ISAPRES, pero no así en FONASA. Y respecto a la transición, ya lo mencionaba previamente, por lo que avanzaré para no
destinar más tiempo del que me concedieron. Respecto al rol, gobierno corporativo y estructura de FONASA, creemos que es importante definir el rol de FONASA, puesto que a diferencia de la mayoría de las instituciones públicas, no está definido su rol, en la ley me refiero, donde principalmente, ya lo mencionaba el director de FONASA, tiene que ser el garante o responsable de la entrega del plan de salud, ¿cierto? Con ciertos estándares definidos un poco en la línea de lo que se planteaba previamente, y donde el foco sean los usuarios y una entrega, ojalá, de salud integral, coordinada y continua, ¿cierto? Donde el paciente no sea el que esté persiguiendo al sistema de salud, sino que al revés, el sistema de salud le permita fácilmente moverse dentro de este y le entregue soluciones rápidas e integrales. Creemos para eso, y aquí tenemos una diferencia con lo que se ha planteado por el proyecto de ley respecto al Consejo Directivo, efectivamente estamos de acuerdo y creemos que es importante cambiar la gobernanza de FONASA, no obstante, consideramos que el director ejecutivo de FONASA no debe participar ni menos presidir con derecho a voz el Consejo Directivo, un poco porque este Consejo Directivo busca justamente ser quien evalúe el desempeño de FONASA y por tanto debiera ser quien participe en la selección y en la remoción y por cierto en la evaluación del director ejecutivo. Obviamente también estamos de acuerdo en que debe ser un consejo en el cual el prestigio y la calidad técnica de estos directores o directivos del consejo, consejeros, digámoslo así, sea lo más relevante, donde se cuente con participación. De hecho, nosotros consideramos que la participación usuaria, al menos de un representante en este consejo, es importante. Los usuarios son finalmente quienes están en mejores condiciones de determinar, digamos, cómo están recibiendo los servicios. Y por lo demás, creemos que el consejo debe ser un poco más amplio, entre 5 a 9 participantes, en orden a que se diluya cualquier influencia potencial de algún participante en particular, porque la idea es que este consejo no responda a intereses particulares, sino más bien esté velando siempre por ¿cierto? La salud del usuario final o de la población. En ese sentido, creemos que es importante que el Senado se involucre en la selección de los consejeros. Creemos que si bien el presidente es quien define finalmente a estos consejeros, sea el Senado el que los ratifique, elegidos de a uno, y que su renovación difiera de los tiempos políticos, un poco para también reforzar la idea de que sea un consejo independiente. Sus principales funciones, lo mencionaba, participar en la selección y en la remoción del director ejecutivo y, por cierto, evaluar su desempeño, aprobar plan estratégico, estructura interna y políticas generales, pero más bien estar, ¿cierto?, como una entidad que está evaluando constantemente más que interfiriendo en la gestión, justamente como un consejo directivo, la gestión le queda a cargo al director ejecutivo. El director ejecutivo también proponemos que sea elegido mediante un sistema distinto. Creemos que el sistema de alta dirección pública obviamente participa, el consejo directivo le puede proponer o entregar cierto perfil para el director ejecutivo, pero que el sistema de alta dirección pública le entregue a 8 potenciales candidatos y el consejo directivo sea quien le presente una terna al presidente para que éste elija finalmente al director ejecutivo. La renovación también distinta a los tiempos políticos y la remoción también a propuesta del consejo directivo. Y es ahí donde creemos que hay una diferencia también importante con el proyecto en cuanto a la participación, ya lo mencionaba, del director ejecutivo. Respecto a la estructura interna, es importante que mantenga el director ejecutivo la facultad de organizar cierta FONASA, no obstante el consejo directivo tiene que aprobar ciertos lineamientos mínimos, como por ejemplo esta estructura interna inicial o cuando haya cambio, aunque la ley pudiese señalar algunas divisiones mínimas o máximas. También involucrar en los directores de segundo nivel al sistema de alta dirección pública y es fortalecer la incidencia de los consejos consultivos. Nosotros consideramos que los consejos consultivos deben ser fortalecidos, ya existen y son obligatorios en todas las entidades públicas. Por lo tanto, más que crear una nueva entidad, puesto que la participación usuaria estaría considerada en la propuesta que estamos haciendo, se debería fortalecer la incidencia de los consejos consultivos actuales en el sentido de establecer claramente qué materias son las que deben ser consultadas a ellos y cómo hacer ese trabajo conjunto con FONASA. Y ya en relación con las funciones y atribuciones del FONASA, creemos que debe ser el responsable de la entrega del Plan Universal de Salud y para esto debe tener las potestades de definir las condiciones de los convenios, las sanciones,
etcétera, para que los beneficiarios puedan realmente hacer exigible el cumplimiento de sus derechos. Hoy día en lo que es NOGES, FONASA no tiene rol, lo decíamos, porque no existen, por una parte, las garantías para lo que es NOGES, pero además, porque esto queda en la supervisión de la MAI, en el caso de la MAI, en el Ministerio de Salud. También proponemos que FONASA sea un afiliador, o sea, quien sea un asegurador, por decirlo así, de las personas que por alguna razón no se han inscrito en ninguna parte, que automáticamente queden en FONASA, es decir, que no haya personas sin cobertura en Chile. Obviamente que tenga que informar sobre los beneficios, garantías, vías de acceso, etcétera, y reclamos también, que es una parte importante. FONASA debe ser una primera instancia de reclamo y para eso debe fortalecer también su participación en zonas más alejadas. Respecto a la gestión financiera, fundamental, creemos, y aquí tenemos una diferencia con el proyecto también, que los recursos para el plan de salud, distintos que son los de inversión, etcétera, pero los que tienen que ver con el plan de salud de la población a la que FONASA ¿cierto?, tiene como afiliado, sean todos a disposición completamente de FONASA para que pueda entonces asegurar que se están utilizando los métodos de pago apropiados, que se están entregando las soluciones a los problemas de salud de las personas y no que se están desviando para otras razones. Dentro, por cierto, del marco presupuestario que rige a FONASA como a cualquier otra institución pública. Y en relación con los prestadores, por lo mismo, entonces, es que creemos que es importante que se compre redes, tanto en la MAI como en la modalidad libre elección, puesto que el pago por servicio basado en que la persona elige y se le reembolsa es lo menos eficiente y lo que más gasta, ¿cierto? Donde más se pierden recursos en los reembolsos, digamos, por prestación o fee for service, como le dicen en inglés, ¿cierto? Donde la persona va y, por cierto, al médico le conviene que la persona más veces vaya porque más se reembolsa y más recibe pago, a diferencia de lo que es la entrega de una solución de salud en red, donde se le entrega probablemente, y así se usa en otros países, un pago, ¿cierto?, por la solución de un problema de salud completo a dicha red, la que puede organizarse de distintas formas. Por lo tanto, creemos que se debe desalentar la atención fuera de red, tanto en la modalidad institucional como en la atención de libre elección. FONASA es, por tanto, quien debe determinar los mecanismos de pago, promoviendo, como le decíamos, las redes y traspasando riesgos financieros y responsabilidades también a los prestadores, ¿cierto? Es decir, si se entregan recursos apropiados, porque creemos que en ese sentido y con lo que ha pasado con los grupos relacionados de diagnóstico, lo que se está haciendo es transparentar el costo de la atención en salud. Si se cuenta con los recursos apropiados para entregar una solución de salud a una persona que está costeado, ¿cierto?, que se sabe su complejidad, etcétera, entonces debiera poder entregarse esa responsabilidad o traspasarse parte de esa responsabilidad a el prestador de salud, ya que se contaría con los recursos apropiados. Y finalmente, respecto a la gestión de riesgo, creemos que FONASA tiene que fortalecer en ese sentido su capacidad de contar con información y, por tanto, adecuar su servicio a su población. Hoy día la información está separada, una parte en atención primaria, donde no hay seguimiento a la persona misma, digamos, no se sabe qué prestación se le otorgó a cada persona, y algo hay, ¿cierto?, en la modalidad de libre elección y también en lo que es GES, y el hospitalario, pero se pierde la trazabilidad de la persona en cuanto a su gasto en salud, porque la información está difusa y, como decíamos, FONASA no tiene rol en la atención primaria, por tanto no tiene esa información. Por tanto, en ese sentido, creemos que es importante que los convenios que establezca FONASA con los prestadores pueda exigir, por cierto, contar con esa información. Es más, pudiese exigir contar con sistemas interoperables para poder recopilar esta información, que, por cierto, le ayuda a entregar un mejor servicio de salud a su población. Y para cerrar, entonces, creemos que mejoras, y este es nuestro humilde aporte al proyecto de ley. Nosotros compartimos el sentido de urgencia, más con la pandemia, se están acumulando las listas de espera, hay más personas esperando hoy día por una atención que se tuvo que postergar por razones evidentes. Por tanto, creemos que más que nunca es importante que FONASA se fortalezca y pueda realmente dar respuesta a las personas. Sí creemos que hay que hacer modificaciones, y aquí las mencionamos, principalmente en lo que tiene que ver con la gobernanza y atribuciones, pero también en la relación con otras entidades. Ya se hablaba acá, el PSU, el Plan de Salud Universal, debiera ser para toda la población, no solo para FONASA, independiente de que haya una transición. Creemos que la institución que se haga cargo de la priorización o de la propuesta del contenido del plan de salud debe ser independiente del ministerio. Nosotros creemos que debe ser una agencia externa, como se ha propuesto ya previamente en Chile.
y como ocurre en otros países. Creemos que en el mediano largo plazo se debe avanzar en la separación de funciones en salud. Hoy día es muy complejo que la administración de los prestadores, y esta propuesta la hemos hecho ya previamente, incluso con un grupo igualmente transversal, previamente respecto de la importancia de que una entidad pública distinta al Ministerio de Salud se haga cargo de los prestadores, un poco para poder otorgar, ¿cierto?, la jerarquía correspondiente a FONASA en cuanto a entidad responsable por la entrega del plan de salud. Y también proponemos, ojalá poder contar con una entidad, si eso, especialmente si ello no ocurre, que vele por el cumplimiento de los objetivos del sistema con mirada de largo plazo, como pudiese ser un Consejo Nacional de Salud. Y finalmente, perdón, ya con lo que es propiamente tal de FONASA, perdón por la extensión de la presentación, pero es que quiero tratar de tocar todos los puntos. Creemos que el director, y aquí voy a ser un poquito repetitiva, que el director ejecutivo tiene que tener solo derecho a voz en el consejo directivo, no puede participar con derecho a voto, y menos presidirlo. Y creemos que el Senado es importante que se incorpore la ratificación de los consejeros. Creemos que para un poco asegurar esta independencia, independiente de que se pase, ¿cierto?, por alta dirección pública, especialmente porque eso implica que finalmente que los nombres del presidente de la República, debiéramos incluir al Senado un poco para buscar estos equilibrios y esta independencia del gobierno de turno. Y de cualquier grupo de interés, por cierto. Bueno, creemos que más allá, que quizás no es necesario crear un consejo consultivo, sino que fortalecer los actuales, que son los consejos de la sociedad civil que actualmente existen. Y en relación con las atribuciones, creemos que el proyecto sigue manteniendo una intervención del Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con la entrega del plan de salud en la atención primaria. Creemos que eso debiera ser... el Ministerio va a definir, por cierto, como autoridad sanitaria lo que está en el contenido del plan de salud, pero el responsable por su entrega tiene que ser FONASA, y en ese sentido FONASA debe ser contar con las atribuciones para poder determinar los mecanismos de pago y convenios con dichas entidades sin tener que pasar por Ministerio Interior y Ministerio de Salud, puesto que el Ministerio de Salud, por cierto, está por sobre ello y va a haber definido dicho plan. Más allá de los programas que el Ministerio, por cierto, tiene, que entrega mediante la atención primaria u otras entidades directamente, ¿cierto?, que ya escapan al plan de salud, que sería común para toda la población. Y en ese sentido, ojalá poder entregarles mayor atribuciones a FONASA para hacer exigibles las condiciones que se le hagan a los prestadores. Va más allá en este caso, actualmente hay sanciones administrativas y las que están hoy día consideradas, pero que son muy distintas a las que se puede tener, por ejemplo, con un prestador privado, como pueden ser multas y otro tipo de condiciones más exigentes, ¿cierto?, o más creíbles en el sentido de que generen una respuesta, ojalá, y también estímulo, por cierto, porque también aquí ocurre muchas veces que cuando un hospital es eficiente, pierde esos recursos al año siguiente. En lugar de, por ser eficiente, quedarse con esos recursos, los pierde al año siguiente. Y eso significa entonces que no hay ningún incentivo para poder ahorrar en recursos, puesto que no pueden quedarse en el hospital para mejorar ciertas condiciones. Y en relación con las otras entidades, lo mencionaba el director, la superintendencia debe poder fiscalizar a FONASA no solo en el plan de salud, no solo en la MAI, sino que también en la MLE, en todo lo que tiene que ver con el plan de salud, y exigirle aspectos más allá de los que actualmente se exigen en cuanto a las garantías, sino que también ciertos aspectos como transparencia, información y rendición de cuentas, como ocurre en el caso de las aseguradoras privadas. Y finalmente, con esto creo que ya reitero majaderamente lo dicho previamente, que la importancia de definir etapas, la importancia de que el proyecto también cuente, ¿cierto?, con ciertos hitos que se van a cumplir de aquí a un año. Ojalá el Consejo Directivo se conforme dentro de los primeros 6 meses, o alguna fecha que se decía, que el primer plan de salud esté definido en tal fecha con tales recursos, etcétera. Hay un poquito más de detalle, sería bueno, porque también eso da certeza para que puedan irse conformando las distintas entidades que son necesarias para que ocurra, ¿cierto?, lo que todos queremos, que es que mejore tanto la FONASA propiamente tal como institución, como la salud que recibe sus usuarios, la agencia de TESA cuando se conforma, etcétera. Con eso termino y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Carolina. Tuvimos la oportunidad de estar junto con el ministro, además, en la presentación del trabajo. Vamos a llegar a todos los colegas. Yo creo que es un súper buen aporte para esta discusión, sobre todo por la transversalidad del equipo técnico, porque lo que nos pone sobre la mesa son también elementos donde podemos más fácil llegar a acuerdos, que yo creo que
es de alguna manera la forma que nos permite destrabar una reforma que ha estado hace muchos años pendiente. Yo le voy a dar la palabra a los colegas, pero quiero plantear solo 2 preguntas antes, mi intervención súper breve. Yo creo que aquí hay un elemento que es clave respecto de la reforma que tiene que ver con el Plan de Salud Universal. Entonces, creo que es bien importante el ministro poder entender en qué están pensando ahí. Efectivamente, la propuesta de FONASA más bien lo piensa para FONASA, el que esto tiene que ser un elemento de intersección, tanto en el seguro público como en el seguro privado. Creo que es bastante de consenso, que es algo que plantea justamente Carolina. Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío en lo legislativo, en ver cómo avanzamos nosotros a un plan de salud universal real, que sea el que articule los sistemas, que nos permite ir avanzando en esa lógica. ¿Qué disposición tienen como ministerio y este ministro de hacer esa discusión? Y uno podría después discutir el tema más bien del trámite legislativo. Yo creo que lo importante es los contenidos. Y lo otro que a mí me preocupa siempre es como la primacía de Hacienda respecto de las coberturas. O sea, porque finalmente cuánto cubra o cuánto garantice el plan de salud está determinado por el primer punto. Ahí hay un gráfico, ¿no es cierto?, en la presentación de Marcelo, y el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿cómo chocan siempre esos criterios que más bien son economicistas que el garantizar coberturas donde uno tendería a pensar que en la medida en que existe un tratamiento ese esté, o cómo ponemos incentivos a la atención primaria, a la detección precoz, más de la lógica de las garantías que de las limitaciones de recursos? Sería mi pregunta. Escuchemos primero, ministro, a los colegas y de ahí le doy la palabra. Senador Girardi. Gracias, Carolina. Yo quiero agradecer a Carolina y a Marcelo, saludar al ministro. Mira, yo siempre tengo una aprensión de que me parece que, si bien me parece muy interesante toda esta discusión, yo creo que debemos poner un tema anterior que tiene que ver con cuál es la estrategia de salud para el siglo XXI. Porque finalmente lo que estemos planteando acá tiene que ser la concreción de un instrumento para enfrentar poner a acción una determinada estrategia. Yo he venido insistiendo que considero que la política chilena en materia de salud es totalmente obsoleta y anacrónica porque responde a una sociedad que no está existiendo, que es la sociedad que fue consecuencia de la revolución industrial del siglo XX, que generó determinados tipos de relaciones económicas, instituciones verticales y determinados tipos de, yo diría, de situación de salud, que hoy día es inexistente y donde Chile, quiero decir, por lo demás fue tremendamente exitoso para los recursos que tenía. Nosotros teníamos indicadores que, si uno los pudiera valorar, que yo los llamo los indicadores del siglo XX, que eran absolutamente auspiciosos en todos los planos. Y creo que esa fue la gran capacidad anticipatoria que tienen quienes construyeron, idearon las políticas y crearon el Sistema Nacional de Salud en el año 52. Pero ese mundo se terminó. Y yo creo que sería el mayor error pretender que con los mismos instrumentos, el mismo chasis institucional, el mismo diseño, la misma lógica, podríamos enfrentar los problemas. Y es tan así que toda la evidencia epidemiológica nos muestra el total fracaso, no de este gobierno, sino un tema mucho más profundo. Porque en todos los indicadores de salud que son relevantes en el siglo XXI, Chile aparece hoy día, así como estábamos entre los mejores del mundo, entre los peores del mundo. Entonces, me parece que si no tenemos una mirada del contexto y no entendemos los cambios culturales, no entendemos la consecuencia o las causas que están generando la aparición de las enfermedades en el siglo XXI, creo que no lo vamos a poder abordar. Si no entendemos que hoy día tenemos que hablar de una sola salud. Este concepto no es solamente un concepto declarativo y cosmético, es un concepto que tiene que ver con la estrategia de salud, de la salud del planeta, que la estamos viendo. O sea, de hecho estamos viendo en las pandemias la consecuencia de la venganza a la Tierra, es decir, de cómo la salud del planeta nos afecta a nosotros directamente, pero eso ocurre a nivel también de los territorios, la contaminación, de los estilos de vida, del modelo de consumo, de la manera de caminar por la vida que tenemos los seres humanos y cómo estamos siendo traccionados por un modelo de consumo que determina las enfermedades. Entonces yo digo primero eso. Y yo creo que la mejor estrategia de salud es aquella que no necesita de la salud. Y por lo tanto todos los esfuerzos en materia de prevención
debieran ser puestos en primerísimo, segundísimo, tercer, cuarto, quinto, décimo lugar. Y la medicina curativa debiera ser, ojalá, un inevitable al cual nunca tuviéramos que acceder. Y por lo tanto esto define entonces toda una estrategia de prioridades de chasis. ¿Dónde está la prioridad? No se habla de atención primaria, no se habla de un auge de salud pública para todos los temas de prevención. La estrategia de salud para Chile futura tiene un fundamento en los territorios, en la atención primaria, no puede ser una visión hospitalocéntrica, porque así como la visión hospitalocéntrica del ministro Mañaris fracasó totalmente para enfrentar la pandemia, también va a fracasar totalmente para enfrentar las enfermedades complejas del siglo XXI. Entonces, yo digo primero esa discusión. Lo segundo, que tenemos un tema de financiamiento. Pongamos el sistema como lo pongamos, hoy día Chile no está proveyendo los recursos necesarios para garantías mínimas en salud. ¿Cuánto gasta Estados Unidos per cápita? $9.000. ¿Cuánto gasta Francia? Debe estar Europa entre los $5.000, $6.500, $7.000 per cápita. ¿Cuánto es el gasto que nosotros tenemos hoy día, aporte fiscal? Si uno considera el conjunto de la población, son $554. Si considera solo los beneficiarios, estoy hablando de aporte fiscal, que es el esfuerzo fiscal real, son $669. Y si uno considera el total del financiamiento de salud y considera solo el 80% de la población, pero considera ahí también las cotizaciones previsionales, otro financiamiento, que es un presupuesto cerca, un poco más de $12.000 millones, estamos hablando, llegamos a una cifra de $889 per cápita. Miren, pónganlo como lo pongan, esto como si yo le dijera, viva una familia de 5 personas, viva con $100.000 al mes. Ustedes no lo van a lograr. Entonces, creo que tenemos un problema que no quiero poner lo accesorio primero, pero aquí, si queremos avanzar, nosotros tenemos que ir a un presupuesto de salud. Hoy día, el presupuesto de salud, aporte fiscal para el presupuesto del 2021, que son $9.700 millones, representa solo el 3.7% del Producto Interno Bruto. Nosotros o vamos con un aporte fiscal al 8%, o es imposible, no podemos poner esto de la manera que queramos. Pero es imposible literalmente si no alcanzamos un aporte fiscal por lo menos de 3 veces mayor, o sea, tendríamos que estar en un presupuesto bastante más sólido para poder avanzar. Y eso significa un presupuesto, claro, que tiene que bordear el 8% del producto, porque si no es imposible. Dicho eso, yo creo que acá tenemos que tomar decisiones que son las que tenemos que concordar. Nosotros creo que hay un cierto avance en la idea de que puede haber un seguro único de salud y que el FONASA puede ser un gran seguro y que el sistema ISAPRE sea un sistema de RAS seguro. La discusión es cómo va a funcionar este seguro con los prestadores, si van a ser prestadores institucionales, si van a ser prestadores múltiples. Lo que sí yo creo que es imposible ir a esa discusión si no hay una recuperación del sistema público primero. Porque el sistema público hoy día está destruido, es obsoleto, es anacrónico, es ineficiente, pero además no tiene ni dientes ni muelas, o sea, no tiene las capacidades, ni las capacidades humanas, ni las capacidades tecnológicas, tampoco tiene los ladrillos, pero yo no empezaría, como se ha hecho en el pasado, por los ladrillos y no por las capacidades humanas y las competencias. Y tienen que haber remuneraciones de mercado, tiene que restablecerse el déficit de especialistas en los hospitales, tiene que haber un aumento de la capacidad resolutiva y especialistas básicos, como lo hemos señalado tantas veces en la atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos que cambiar totalmente los mecanismos de financiamiento, porque mantener una lógica de prestaciones subvaloradas es dispararse en los pies todos los días. Es el mundo de la estupidez permanente mantenida durante años en todos los gobiernos. Entonces, y luego tenemos que ir a definiciones, como yo decía ya. Bueno, seguro único, ¿cómo van a ser los prestadores? Yo soy partidario de un prestador único de salud como existe en los países europeos, pero eso a lo mejor tiene que ser un proceso transicional, evidentemente. Entonces, a mí me parece que hay definiciones gruesas que tenemos que ir tomando, que son opciones de política. Yo no la miro con ideologismo, o sea, yo conozco el sistema de salud inglés, el sistema de salud francés, que creo que son de los mejores sistemas de salud del planeta, particularmente el inglés, que yo creo que deberíamos mirar profundamente cómo funcionan ese tipo de sistemas de salud, porque tienen una larga experiencia, porque además el sistema de salud chileno es hijo del sistema de salud inglés, es un hijo que se desvió del camino después, pero finalmente
tiene un origen ahí en esa concepción. El sistema de salud chileno hizo cosas muy anticipatorias, como crear, en vez de los GP, un equipo de salud de familia en su creación y no un GP, que fue la reforma que hizo Blair, que restableció lo mismo que Chile había hecho en el 52, lo hizo ya en los años 2000. O sea, creo que tenemos ahí pero yo creo que hay que avanzar en él discutiendo este proyecto de ley. Yo estoy totalmente de acuerdo que lo pongamos en tabla, que lo pongamos en discusión, pero al mismo tiempo ir reflexionando sobre cuál es la estrategia de salud para el siglo XXI, porque no discutir sobre la estrategia de salud vamos a generar un instrumento que no tiene norte, es un instrumento que no tiene intención, que no tiene una prioridad, que no tiene una conceptualización y que no está entendiendo cuáles son los problemas de salud que tiene que abordar. Entonces, yo felicito, Presidenta, que empecemos a trabajar, pero yo creo que esto requiere de que constituyamos un gran chasis, comité asesor, como lo hemos hecho en otros proyectos, y que vayamos discutiendo al mismo tiempo con el Ministerio, con Enrique, que yo sé que tiene toda la intención de ir generando también esta otra conversación que nos vaya alumbrando para hacia dónde tenemos que dirigir estos instrumentos. Pero este es un tema mayor, yo soy partidario de que empecemos ya, no puede seguir esperando. Esto se va a cruzar y va a tener un punto de intersección con la Convención Constituyente. Yo no tengo ninguna duda que en Chile se va a restablecer la salud como derecho, que no lo es, pero una cosa declarativa y otra la realidad, muy distinta. Y yo creo que, cuidado, establecer una declaración de que la salud es un derecho y mantener este chasis obsoleto, anacrónico del siglo XX, que es ciego respecto a los problemas del siglo XXI, puede ser una frustración gigantesca. Entonces, empecemos a trabajarlo, porque yo creo que de las peores a lo otro, pero solo comentar que tenemos una tremenda oportunidad, Enrique, a partir de la ley de fármacos 2, avanzar en algunos temas. Y yo creo que tiene que ver con el derecho a los medicamentos. Yo creo que debiera pensar el gobierno la posibilidad de establecer cobertura de medicamentos y aprovechar el chasis de la ley de fármacos 2. ¿Por qué? Porque creo que finalmente es más barato. Creo que si tienen cobertura, el Estado y los aseguradores pueden negociar directamente con los laboratorios y podemos establecer un sistema de cobertura que sea solo de genérico, lo que va a incentivar que todos tengan interés en hacer genérico. Y es muy distinto comprar un medicamento individual, es como comprar una vacuna. Si yo compro una vacuna solo son $50, si la compro para 10 millones de personas son $5. Y entonces yo estoy seguro que podemos, no teniendo una brecha muy importante de recursos, si establecemos un sistema de cobertura obligatorio para todos los medicamentos, donde los aseguradores y el Estado tienen que negociar con los laboratorios, y se hace solo para genéricos, yo te aseguro que vamos a tener una cantidad de estímulo a los genéricos y una disminución de costos gigantesca, y vamos a poder paliar uno de los problemas más dramáticos que tiene este país, porque finalmente, ¿cómo yo evalúo la calidad de un sistema de salud? Entre otras cosas, por los indicadores de obesidad, de cáncer, de riesgo cardiovascular, etcétera, 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 de salud mental, pero también lo puedo evaluar en función de cuánto en Chile representa el gasto de bolsillo y hacer un estudio comparativo con otros países. Estamos pésimos en eso. Entonces yo creo que tenemos que avanzar, y hay cosas, y yo estoy seguro que desde el punto de vista político para este gobierno sería una bala al corazón, o sea, una vara de plata. Creo que de verdad cosas como esa podrían generar una tremenda oportunidad para redituar el rol de la democracia. Yo creo que cuando le va mal a este gobierno nos va mal a todos al final, porque es la democracia que queda totalmente cuestionada y emerge toda esta dimensión antisistémica porque no le resuelve los problemas. Yo creo que temas tan específicos como establecer cobertura universal de medicamentos con genérico obligatorio, yo le aseguro que es uno de los temas que podría tener un tremendo respaldo y percibir y sentir la ciudadanía que nosotros estamos yendo en dirección a sus problemas con medidas que son totalmente viables y que además se aplican en general en todas las democracias avanzadas de manera universal. Me quedo hasta acá, pero yo totalmente disponible que trabajemos juntos. Yo tengo muy buena opinión del rol que ha hecho Marcelo, lo he hecho muchas veces, la intención del ministro, totalmente dispuesto a trabajar con Carolina y su equipo y crear también otros tipos de apoyos, porque creo que esto requiere de esa mirada más amplia. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Ministro. Muchas gracias, Presidenta.
Saludo por su intermedio a todos los participantes. Quiero agradecerle a Carolina la presentación y a Marcelo Mosó. Bueno, de repente me entusiasma tanto escuchar al senador Girardi, porque discrepo con él en algunas cosas, como lo hemos visto en la ley de fármacos y en otras cosas, pero me gusta tanto esto de que la salud tiene que ser para el siglo XXI, y me gusta mucho más todavía lo de la capacidad anticipatoria. Obviamente que los que tuvieron la visión de crear el sistema que funcionó en Chile con eficiencia durante tantos años, tuvieron esa capacidad anticipatoria. Y a mí me gustaría tenerla, o a lo mejor adquirirla en el curso de estas semanas en las cuales vamos a discutir esta ley. Porque realmente la capacidad anticipatoria yo la veo unida a la salud ambiental, por ejemplo, muy importantemente, que creo que es un concepto que tenemos que introducir también, obviamente a la protección del medio ambiente, a la atención primaria y al financiamiento. Y Carolina lo dijo al comienzo, así aquí muchas veces tenemos que estar, y Marcelo me ha acompañado y por teléfono y por conversando con Hacienda permanentemente, o sea, pidiendo obviamente que ellos se incorporen en su pensamiento el tema de la salud, porque cada uno tiene en su mente una estructura que está determinada por su formación o por su estudio o por el trabajo que está ejerciendo. Yo no me encuentro con la capacidad de tener esta capacidad anticipatoria todavía, pero de a poco espero irla formando, y creo que por eso es bueno tener estas discusiones. Pero también hay que entender que tenemos que avanzar en algo que dé señales a la sociedad de que es necesario llevar a cabo una modificación del sistema de aseguramiento público FONASA, y paralelamente o en forma posterior al sistema, o paralelamente, no sé, al sistema de aseguramiento privado y SAPRES. Hemos hablado bastante de la transición, y yo creo que además el plan PSU, Salud Universal, es justamente el que permitiría ir avanzando en ambas reformas. Y es por eso que aceptamos, y creo que fue muy bueno, esto de colocar ambas reformas en el Senado. Y en eso la senadora Goich creo que insistió, y fue brillante tener esa visión. A lo mejor los otros senadores también pensaban lo mismo, pero bueno, yo conversé con ella principalmente. Así que yo les pido que sigamos avanzando. De 0 a 1 la distancia es infinita, Guido, y estamos obviamente partiendo con algo que estaba estancado. Y yo quisiera tener la claridad, obviamente, para entender de repente estas reflexiones casi filosóficas que haces tú, Girardi me refiero, y tener la capacidad anticipatoria, porque obviamente que estoy de acuerdo y estamos de acuerdo todos, que es un proyecto muy importante para el gobierno y para la sociedad chilena. Sería una bala de plata como se ha nombrado aquí, y por eso es que yo quiero retomar, lo quise retomar y lo quiero apurar, y obviamente que lo vamos a ir perfeccionando entre todos. Así que les doy las gracias. Por el momento quiero decir eso. Les pido que sigamos trabajando y que sigamos avanzando, y que ya vayamos concretando quizás algo con respecto al proyecto de ley propiamente tal. Pero también es importante tener estas conversaciones que tienen que ver con los conceptos, con la parte filosófica del tema, y no olvidar también qué es lo que es la herramienta y qué es lo que es el trabajo, o sea, o qué es lo que es lo que hay que hacer realmente, el proyecto. Así que bueno, les agradezco. Sé que estamos pasados en la hora, pero les agradezco el esfuerzo además, y a Enrique Corsi también, y al grupo que nos va a seguir aportando insumos.
Gracias, ministro. Yo comparto que aquí el desafío que tenemos es cómo conciliamos una mirada de mediano plazo, que se haga cargo de los desafíos que tenemos de salud hacia el futuro, que eso se juega hoy día, ¿no es cierto? Lo que hacemos hoy día, la carga, ¿no es cierto?, que significa enfermedad para la población, y en esta mirada también más sistémica, sin duda, en cómo cohabitamos con otros seres vivos. Pero también tenemos que tener una arquitectura institucional que es básica, y este proyecto apunta a eso, que juega con cualquier otra modificación que hagamos posterior, y por eso yo valoro tanto el que se haya cumplido el compromiso de traer la modificación de FONASA, el fortalecimiento, la modernización de FONASA acá a la comisión, y valoro también la disposición de los senadores, lo ha expresado el senador Girardi y representa a todos los integrantes de la comisión, de avanzar efectivamente. Quería pedirle a Carolina Velasco que nos pueda acompañar en esta discusión, siéntate invitada, o quien determine del equipo también que pueda participar con nosotros en las sesiones. La senadora Fonberg tenía otra reunión, entonces me pidió que la disculpara. Ella tenía algunas consultas que quería hacer, que le sugiero que podamos hacer en la próxima sesión. Y el senador también Quinteros tenía un problema con un corte de luz que estaba programado en su región, y por eso no pudo estar en la segunda parte. Esta es una discusión que comienza, así que quedan invitados para continuarla en la próxima. Perdón. Y un segundo punto, ministro, que quería aprovechar de plantear, le envié un proyecto de ley que vamos a presentar los senadores en la comisión respecto de aumentar el monto con los cuales las personas están autorizadas a importar medicamentos y estar exentos del pago de IVA. Es inadmisible, pero queremos dar la señal de que este es un tema bien relevante, complementario con lo que estamos haciendo en la ley de fármacos. Hay un compromiso que asumió su antecesor en una de las discusiones que tuvimos, no recuerdo si fue del presupuesto, en el presupuesto del año pasado, me parece, y que yo creo que es bueno revisarlo. Esto significa, si bien una merma en términos de recaudación para el Estado, el beneficio con creces justifica. Entonces, que podamos revisar eso a propósito de la discusión del presupuesto que vamos a tener ya en la sala del Senado, espero dentro de esta semana, en los últimos días de esta semana. Así que se le hice llegar también a Jaime González. Hay un proyecto de resolución que hicieron diputados, y me parece que también hicimos senadores en la misma línea, para poder retomar los compromisos que se hicieron ahí. Muchas gracias, senadora. Sí, me llegó el proyecto, que tiene como título proyecto de ley que modifica ley sobre impuestos a las ventas, bueno, y un poco más. Lo voy a revisar con Jaime, me parece muy interesante. Creo también que a veces perder por un lado, en este caso el IVA, hace ganar por otro lado, y a lo mejor ganar mucho más que lo que se pierde, porque entre que avanza la enfermedad y se complica más y no puede recibir el medicamento, creo que es bueno estudiarlo. Así que lo vamos a revisar con Jaime, que está acá conmigo, y vamos a hacer los comentarios precisos. Ok, estoy recibiendo todas las promesas de los ministros anteriores, estoy tratando de cumplir las promesas de los ministros anteriores, ¿no? Pero reconocemos el esfuerzo y la concreción. Avanzó el proyecto también en la Cámara respecto del etiquetado de alcoholes, nos han dicho que va a avanzar el de tabaco, así que reconocemos. El Código Sanitario quiero que avance pronto, el libro quinto. Bueno. Idea. Bueno, les agradezco. Además de eso, quiero adelantarles que ayer decidí, dado la polémica que tuve con el Colegio Médico, de que tenemos que tratar de llegar a una ley médica única. Una ley médica que tenga un solo numeral y que sirva para todos los estamentos médicos en cualquier lugar donde se desempeña, atención primaria, hospitales, no esta cantidad de leyes que tenemos, que además confunden mucho a la población y dificultan muchas veces el pago, ser más justos con las remuneraciones, en fin. Así que formé y va a estar Enrique también invitado, a Corcio Paso me refiero, para avanzar en eso, que obviamente se va a demorar un poco, es probable que tengamos que conversarlo el próximo año, pero creo que hay que ir a una ley única médica. Bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias, ministro. Cuente con nosotros para esa discusión también. Entonces, muy amable. El objeto de la sesión lo levantamos, agradeciéndole también a Carolina y a Marcelo, además del ministro, también a Enrique y a la secretaría. La grabación se ha detenido.